Estamos postrados delante de tu altar con gran reverencia, porque tú eres el único digno de recibir adoración, honra y gloria de parte nuestra. Decimos que somos cristianos y queremos vivir como Cristo vivió en esta tierra. Decimos que venimos a la iglesia con el propósito de aprender, de estudiar lo que tú quieres enseñarnos. Gracias, gracias Señor por la bendición que estamos recibiendo en este momento. Pero esa bendición queremos suplicarte que llegue hasta nuestros hogares, con hijos, con esposo. Oh Padre, dale la sabiduría que viene de lo alto a nuestro pastor Marcelo, para que él pueda predicar y pueda enseñar lo que tú le has enseñado a él. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias, Elizabeth. Sí, no, pensé que te fuiste sin decir chao. Hola. Sí. Buenos días. Hola, Aymara. Dios le bendiga. Muchas gracias. Un buen año. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a este año nuevo, diferente, un año que el Señor nos da la oportunidad de volvernos a encontrar. Yo quisiera una vez más saludar a las personas que por primera vez están entre nosotros y están como yo, con frío, con nervios, con mucha expectativa de qué va a pasar en este ciclo, a dónde hemos venido. Bienvenido. Tenemos 2 caballeros el día de hoy y son 2 caballeros nuevos, ¿verdad? Así que vamos a levantar la mano los que están por primera vez aquí, ¿sí? Están 1, 2, 3, 4 personas. Un fuerte aplauso. Bienvenidos. Este es un espacio diferente, ¿sí? ¿Por qué es diferente? Es un espacio donde venimos a estudiar la Biblia, ¿sí? Esto es muy importante que tengamos claro. Venimos a estudiar la Biblia, ¿sí? Venimos a estudiarla entre amigos, ¿sí? Eso es diferente también, entre amigos. Y es un espacio donde todos estamos dispuestos a aprender. Nadie sabe más que otro. Todos empezamos de cero, todos aprendemos. Siempre estamos aquí para aprender. No hay expertos aquí en Biblia. El único experto y gran maestro es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces, si usted viene a este lugar, viene con las ganas de estudiar la Biblia y para eso debe tomar nota, necesita una lista de útiles que suelo pedir. Su Biblia. Tiene que comprarse una Biblia. Si no tiene, pues una Biblia es importante porque si nadie puede ir a jugar fútbol sin la pelota y no podemos venir a estudiar Biblia sin una Biblia. No importa la versión que usted tenga, no importa, traiga su Biblia. Número 2, debe traer un esferográfico. Y número 3, debe traer una libreta adicional, una libretita adicional para que usted tome nota de algunas cosas que no alcanzan en la hojita del bosquejo. Usted al entrar va a recibir siempre una hojita y en la hojita es el bosquejo de lo que vamos a enseñar y usted va a tomar nota, pero la hojita siempre queda chica, así que las hojitas les animamos a que usted las coleccione, usted las guarde, usted siga investigando, usted siga profundizando, que usted también tenga la oportunidad de tener una guía para compartir con otros. Me ha gustado mucho lo que algunas personas se han acercado a decirme, ¿puedo abrir un grupo en mi casa para estudiar lo mismo que estudiamos aquí y ver con
con vecinas, con amigas que no quieren venir a la iglesia, pero están dispuestas a estudiar la Biblia. Pues adelante, háganlo, ¿sí? Háganlo. Si el Señor pone personas a su alrededor, 2 o 3 personas, inicien, estudien la Biblia, repliquen lo que estamos estudiando aquí y Dios les va a bendecir mucho porque ustedes van a aprender más. Entonces, tomaron nota de la lista de útiles. ¿Necesitan una Biblia? ¿Necesitan un esfero? ¿Y necesitan una libreta? No la libreta de ahorros, ¿no? Una libreta para que usted tome nota y tenga ahí sus anotaciones de lo que el Señor quiere decirles. ¿Me ayudan, por favor? A mí me faltó una hojita de esto, del bosquejo. Este es de los anuncios. ¿Le puedo molestar, Odette? Tenga la bondad. Muchas gracias. Entonces, hoy vamos a ver, este ciclo corresponde 12 estudios consecutivos, 12 semanas consecutivas. Es importante que usted sea fiel a estas 12 semanas. Esta semana es de arranque, es una introducción, es un bocadito de lo que vamos a ver. Y luego tenemos 10 cursos consecutivos del tema principal. ¿Cuál es el tema de este ciclo? Cuando estás esperando un milagro. ¿Qué hacemos mientras sucede el milagro? ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver. Y la última reunión es una clausura especial. Es espectacular nuestras clausuras. Así que no se pueden perder. La clausura también es un lindo tiempo para llevar amigos, a personas que están con el interés. Y yo les quisiera animar, los que van a abrir grupos en su casita, inviten a la clausura, porque la clausura no es aquí. La clausura lo hacemos en otro tiempo, con comidita, con números especiales y tenemos más tiempo para compartir y conocernos. Así que usted, además de estudiar la Biblia, va a ser amigos. Va a ser amigos. Y siempre hay oportunidad para traer uno más. Muy bien. Vamos a entrar en el tema. Vamos a entrar en el tema. Todos anhelamos de alguna u otra manera que suceda un milagro. Todos tenemos problemas. Arranquemos de ahí. Todos tenemos dificultades, todos estamos pasando situaciones difíciles, complicadas, de cualquier índole. Todos tenemos, quizás vemos esa montaña de problema y ante ese problema nos obliga a buscarle a Dios, nos empuja a buscar a Dios y esperamos también de Dios una respuesta. Esperamos un milagro. Deseamos que suceda algo extraordinario, porque ya en nuestras fuerzas no podemos. Hemos intentado todo, pero nos falta algo más, ¿no? Y entonces, pero lo que vamos a ver, y esto es muy claro, lo que quiero que aprendamos es que el milagro, ¿sí?, no es una cuestión de magia, no es una cuestión de una varita mágica, ¿sí? No es una cuestión que yo le pido a Dios algo para que solucione mi problema y tiene que suceder de manera inmediata. El milagro, ¿sí?, que vamos a ver aquí no es un milagro de espectáculos, no es un milagro, un evento de shows, de wow, de que suceden cosas. Y aquí puede venir una persona y decir, pero yo no veo ningún milagro, no veo que ha sucedido las cosas que vemos quizás en televisión. Vamos a ver una perspectiva diferente de lo que es el milagro. Vamos a entender el proceso, ¿sí?, el proceso que Dios usa para cuando sucede un milagro o cuando estamos esperando un milagro. ¿Sí? Entonces eso es diferente. Vamos a buscar el motivo y el propósito de un milagro. Vamos a entender muy bien qué significa un milagro. ¿Qué es un milagro, no es cierto? Porque esta palabra también la hemos usado en nuestro vocabulario y decimos,
qué milagro que has venido a visitarme, ¿no? Qué milagro que has venido a verme, ingrato o ingrata, decimos. Pero vamos a ver que el milagro que vamos a estar revisando en este ciclo no tiene que ver con cosas así, no tiene que ver con artes de magia, sino con un proceso, con unas fases o con unos pasos que hay que vivirlo hasta que llega el milagro, ¿sí? Y para eso les voy a poner un ejemplo. El ejemplo de un embarazo, ¿sí? Hay personas que no se pueden embarazar. Hay personas que sufren, que lloran, que hacen tratamientos costosos, que buscan la intervención de Dios y dicen: Dios, tienes que hacer un milagro y tienes que darme un bebé. Quiero un bebé o queremos un bebé. Y de pronto ocurre el milagro y la persona está embarazada. Está portando ya una nueva criatura en su interior. Pero por el anhelo de disfrutar el bebé, ¿no es cierto? A ese bebé hay que esperarlo 9 meses. Y entonces el embarazo se tiene que desarrollar, se tiene que gestar y tiene que pasar la parte de los estragos, de los análisis, de los ecos, etcétera, etcétera, hasta que se da el alumbramiento y poder descubrir en cierto momento si va a ser varón o va a ser mujer, si va a ser niño o va a ser niña. Entonces, un milagro es saber vivir el proceso. Dios tiene milagros para nosotros, pero tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a transitar este proceso que muchas veces no es fácil, que muchas veces requiere de paciencia. Entonces, hay muchos conceptos de milagros. Yo quiero darles uno que está mezclado y quiero darles desde un concepto que yo entiendo y comprendo. Miren, el milagro simplemente es la intervención de Dios en el tiempo, ¿sí?, del hombre o en la vida del hombre. Es la intervención de Dios sobre el hombre. Otras personas podrían mencionar que es la intervención divina, de la mano divina en la vida del hombre. Ahora, esto es importante reconocer. Dios es un Dios de poder, es un Dios de poder, es un Dios sobrenatural. Nosotros humanamente y terrenalmente decimos: no, que suceda un milagro, tiene que ser algo sobrenatural. Nosotros en el plano natural, ¿sí?, creemos que las cosas son imposibles, pero para Dios, que trabaja en el plano sobrenatural, para Dios eso es normal. Para Dios es normal hacer milagros porque esa es su naturaleza, es lo sobrenatural. Entonces, vayamos poniendo estas dos cosas: mi necesidad, mi problema, mi circunstancia, que se le veo una montaña, frente a esto que Dios es. Dios es poderoso y Dios es sobrenatural y su especialidad es hacer milagros, es hacer cosas imposibles. Lo sobrenatural irrumpe lo natural y entonces sucede el milagro. Sucede el milagro. Dicho de otra manera, yo necesito que Dios intervenga con su mano en mi vida. ¿Y cuál es el propósito de eso? El propósito del milagro es recordarme a mí como persona que Él está junto a mí, que Él está presente, que Él está a mi lado, que Él no es ajeno, que a pesar de que yo tengo mi montaña de problemas, que puede ser una enfermedad terminal, una crisis económica, una adicción, puede ser un corazón destrozado, desilusionado, y sucede un milagro, el Señor me está diciendo: hey, yo estoy ahí contigo. Entonces, la evidencia de un milagro es reconocer, más o menos diríamos así, es como que Dios me da un codazo y me dice: hey, aquí estoy yo. Cuando sucede un milagro, Dios me vuelve a recordar
que Él existe, que Él es real, que Él es poderoso, que Él está junto a mí. ¿Cuál es entonces el propósito de un milagro? El propósito de un milagro es extender el reino de Dios, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando yo recibo, soy el receptáculo del milagro, Dios, lo que Él espera de mí, que recibí el milagro, no es que me quede callado. No es que me bote al mundo. Hay personas que son tocadas por Dios de manera milagrosa y en lugar de ser agradecidas con Dios, se botan al mundo. Se pierden. Dios quiere intervenir en la vida del hombre para que el reino de los cielos se acerque y el reino de los cielos se extienda, para que usted dé la gloria a Dios y para que otros conozcan de su poder y de su infinito amor. ¿Se imagina vivir en el cielo? ¿Cómo sería vivir en el cielo? ¿Con cámaras de seguridad? ¿Con agentes de guardias que cuidan ahí? ¿Cuidándonos del vecino que no nos raya el carro? Pues Dios dice eso. Dios quiere establecer cómo se vive en el cielo aquí en la tierra. Y para eso Dios quiere que vivamos un proceso. Y ese proceso es necesario, no puede nadie saltarse. Todos estamos llamados a vivir. Entonces, en nuestras hojitas, la invitación es a tener un recorrido por las 6 etapas de la fe para recibir un milagro. Mientras esperamos un milagro, tenemos que vivir 6 etapas, así como cuando vamos al médico y esperamos la cita en el consultorio y mientras pasan los turnos cogemos una revista, estamos chequeando, conversando o hablando al teléfono. ¿Qué hacemos mientras nos toca la cita? ¿Qué hacemos mientras viene el milagro? Tenemos que vivir estas 6 etapas, estas 6 fases. Estas fases van a ser predicadas cada miércoles, pero van a ser intercaladas entre la primera fase y predicaremos un milagro. Predicaremos la segunda fase y después otro milagro, ¿sí? Entonces vamos a ver los 6 temas, las 6 fases y 5 milagros más la clausura consiste todo este ciclo. Entonces el primer punto no vamos a profundizar hoy cada uno porque lo vamos a ir viendo paulatinamente, pero vamos a ver el número 1, cómo Dios, escriba por favor en su bosquejo, cómo Dios edifica tu fe. Cuando yo espero un milagro, es un tiempo para que yo comprenda cómo Dios edifica mi fe, cómo Dios fortalece mi fe, cómo Dios sostiene mi fe, cómo Dios la prepara, la afirma para que yo sea un hombre o una mujer de fe. El mundo dice ver para creer. La persona que tiene fe tiene que creer primero para luego ver. Pero Marcos 9:8, anote la cita por favor. Marcos 9:23. Marcos 9:23 dice: todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Creer es tener fe. Y si usted vino a este ciclo, ha sido invitado, usted está necesitando que Dios haga un milagro en su vida, el Señor dice: todo es posible si tú crees. Pero debemos revisar cómo está nuestra fe. ¿Nuestra fe es fuerte en este momento? ¿Nuestra fe es débil? ¿Dudamos? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos la seguridad y la certeza de que Dios puede darnos una mano en lo que estamos viviendo. Mateo 17:16, estoy leyendo mal los versos. Mateo 17:16 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que puedo perderme milagros por falta de fe.
Puedo perderme los milagros que Dios tiene para mi vida por falta de fe. Entonces aquí hay algo importante que yo debo tomar en este proceso. Para vivir todo este proceso de 6 etapas, tengo que tener fe. Y fe en Dios. No fe en un amuleto, no fe en un libro, no fe en una persona, ¿sí? Porque en esta serie no va a ser el pastor que va a hacer milagros. No va a ser las maestras que van a hacer milagros. Es Dios que quiere hacer milagros, pero usted necesita tener fe. Y para el que tiene fe, todo es posible. Y el que no reciba será porque fue escaso de fe. Ahora, pero el primer ejercicio que debemos hacer hoy es que usted en las líneas finales que tiene en su bosquejo pueda identificar, pueda poner en qué área de su vida usted quiere su fe. Quiere su milagro. Señor, si Jesús está esta mañana aquí entre nosotros y le dice, a ver, ¿quiénes necesitan milagros? Él va a preguntar lo siguiente: ¿qué milagro quieres tú? ¿Qué milagro usted le pediría el día de hoy? Hoy pasa Jesús y Él quiere hacer milagros. Chispas, Jesús, no tengo ni idea, pero sí tengo problemas. Tengo necesidades, pero la verdad que no he pensado en qué milagro te pediría. Dame tiempo, déjame pensar, pasa al otro, pregúntale a otro. Las líneas que están abajo es para que usted escriba de manera bien clara, bien sencilla, bien detallada, ¿cuál es el milagro que usted va a esperar al final de todo este ciclo? Dice, en el ejemplo que puse del embarazo, yo quisiera que sea niño, ¿no es cierto? Y que tenga los ojos de la mamá y que tenga el color de cabello así, y van describiendo cosas. Describa cómo usted quiere su milagro. Y ese es un ejercicio que debemos irlo puliendo en cada charla que vamos haciendo. Porque luego nos vamos a dar cuenta que lo que estamos pidiendo quizás no es un milagro. Quizás están en nuestras manos lo que podemos hacer. Un milagro requiere de la intervención divina. Número 2, vamos al punto número 2. ¿Qué sucede cuando estoy esperando un milagro? Sucede los pensamientos de Dios para mi vida o para tu vida, ¿sí? Los pensamientos de Dios para su vida o para tu vida. ¿Sabe que cuando uno tiene una montaña de problemas, le vienen pensamientos negativos, pensamientos suicidas, le vienen de lo peor y vienen malos consejos y le dicen, haz esto, prueba tal cosa, anda, habla con tal persona? Pero un gran error que nos sucede es cuando nosotros queremos milagros desde la perspectiva humana sin conocer los pensamientos de Dios. Y aquí viene una clave: ¿cómo conocer los pensamientos de Dios? ¿Cómo sé lo que Dios está pensando para mi vida? ¿Cómo puedo descubrir esos pensamientos si no tengo lo más elemental? La Biblia. En la Biblia están los pensamientos de Dios para usted. Entonces, el segundo reto que usted debe ponerse en este ciclo es: Dios, necesito leer tu palabra, correr al recetario que es tu palabra, para descubrir qué es lo que tú piensas para mi vida. ¿Cuáles son tus pensamientos para mí? Necesito disciplinarme en el estudio de la palabra y voy a comprometerme a asistir a las clases sin fallar, porque allí voy a recibir pensamientos de Dios para mi vida. Una cosa es tener sueños y otra cosa es tener pensamientos. Los cementerios están llenos de buenas intenciones, de gente que quiso hacer cosas,
y no lo logró, le faltó tiempo. Los pensamientos se hacen, los pensamientos se ejecutan, porque son pensamientos claros. Ahora, ¿cómo está usted viviendo? ¿Está viviendo de acuerdo a sus pensamientos o a los pensamientos de Dios? Este estudio bíblico para todos es una linda oportunidad para conocer los pensamientos que vienen de arriba, los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, la primera etapa, cómo Dios edifica tu fe. 2, cómo los pensamientos de Dios son para tu vida. Y número 3, cómo tomar decisiones sabias. ¿Cómo tomar decisiones sabias? Si se da cuenta cómo va caminando este proceso, Dios primero me llama y me dice, mira, yo quiero darte un milagro, pero para ello requieres, número 1, fe. Número 2, necesitas tener pensamientos de Dios. Y número 3, entonces, con los pensamientos de Dios, tú tienes que aprender a tomar decisiones sabias. Y esas decisiones sabias sirven para ir transformando nuestro interior primeramente. Ay, ay, ay. Y aquí viene quizás algo que no nos puede gustar mucho. Porque yo puedo pedir un milagro, ¿sí? Señor, cámbiale a mi esposa, ¿sí? Es terrible, es celosa y haz un milagro en ella para que cambie su manera de pensar. Pero el Señor en este proceso no me va a dejar ver al otro, sino que el Señor quiere transformar mi interior primero. Y todos los pensamientos de Dios son dedicados para mí, en primera persona. Las decisiones sabias con los pensamientos de Dios debo empezarlas a tomar yo, no mi esposa, yo. Usted que está leyendo la Biblia es la primera persona llamada a tomar decisiones diferentes. Ya no decisiones como las venía haciendo en el 2018. Es un año nuevo y es un año donde usted tiene que aprender a decidir. Y parte de decidir es arriesgarse. Una persona que no decide nunca se arriesga. Una persona que decide es un arriesgado. Es un arriesgado. Y usted tiene que arriesgarse. Y arriesgarse por fe. No lanzarse a la Bartola, dirían, ¿no es cierto? No, tiene que lanzarse a los pensamientos que Dios tiene. Tiene que lanzarse a las cosas buenas que Dios ha reservado para usted y para los suyos. Número 4. Parece que en estos 6 pasos, los 3 primeros son algo como llevadero, algo que nos llama la atención, ¿sí? Voy a edificar mi fe, voy a tener pensamientos de Dios y voy a tomar decisiones sabias. Me gusta estos 6 pasos, pero estos 3 primeros son como de más agradables, ¿no? Viene el cuarto. El cuarto es una demora planificada. Una demora planificada. Y aquí viene lo difícil, queridos amigos, hermanos. ¿Usted ha sentido que Dios se demora con usted? Usted le pide algo a Dios y Dios, qué bárbaro, parece que está ocupado, ¿eh? La ventanilla no avanza. Me siento más lejos de Dios. Está tan ocupado con otros que lo que yo le pido no pasa. El milagro sucede con otros y no conmigo. Hay una demora planificada, intencional de parte de Dios que nosotros debemos entender por qué Dios demora. ¿Por qué Dios demora? ¿Acaso es un Dios lento? ¿O somos nosotros los que no estamos entendiendo cómo Dios obra? Y en lugar de seguir los 6 pasos, nos botamos, ¿sí? Nos botamos, qué pereza leer la Biblia, ¿no es cierto? Pero sí quiero el milagro. Qué pereza esto de tener fe, pero Dios, no te olvides del favorcito que te pedí.
¿Por qué Dios demora? ¿Y qué hacemos mientras Dios no nos responde? Debemos preguntarnos si acaso Dios también nos enseña algo en el silencio. Y déjeme decirle que sí. Dios, aun cuando no nos haya respondido de manera clara, directa, aún en el silencio, Dios está obrando. Señor, te estoy pidiendo un milagro, no pasa nada. Está silencio, está mutis Dios conmigo. Aún en ese silencio, Dios está trabajando. Dios está trabajando. Mientras pasa esa demora planificada, yo tengo que descubrir cuál es el propósito de ese tiempo. Y aquí vamos a profundizar en este tema, el tiempo de Dios y el tiempo nuestro, ¿no? El Cronos y el Kairos. La quinta, otra cosa que quizás no nos gusta, ¿no? Quinta, ¿cómo enfrentar las dificultades? ¿Cómo enfrentar las dificultades? Estoy esperando un milagro, voy a entender que va a haber una demora, pero también voy a entender que hay dificultades. Yo no sé si usted le ha cuestionado a Dios y le ha dicho, Dios, ¿por qué me haces sufrir tanto? ¿Por qué tengo que padecer tanto? ¿Por qué estoy pagando todo lo que hice en mi juventud quizás, ¿no? Lo que hice a mis padres, lo que mal que me porté en el colegio con mis profesores. Señor, tengo tantas dificultades que estoy pagando todas. Pero Dios, a través de este proceso, le va a enseñar a usted a enfrentar las dificultades. Y hay un salmo muy lindo. Anote, por favor, el Salmo 34, 19. Podemos poner, tal vez en la pantalla, Carlitos, 2 versículos voy a poner, el Salmo y el que le dije al final, ¿sí? El Salmo 34, 19. Deben aprenderse de memoria, ¿sí? Apréndasen, les animo, apréndasen y subrayen en su Biblia. En la versión Nueva Internacional, no sé si está en la NBI, ¿sí? Dice, miren, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. ¿Vamos a tener dificultades este 2019? Sí, vamos a tener dificultades. Pero el Señor dice, el Señor, Él mismo, te librará de todas. No dice de algunas, Él dice de todas. Pero a mí me llama la atención la palabra justa. Justo. Muchas aflicciones tendrá el justo. Es decir, que no es garantía ser justo para no tener dificultades. Aún viviendo de manera justa, habrá dificultades, habrá aflicciones, enfermedades, angustias, tribulaciones, tendremos de todo. Pero el pensamiento de Dios, aquí hay un pensamiento de Dios, pero el Señor lo librará de todas ellas. Si yo no tengo este pensamiento, toda la aflicción que venga a mi vida me va a derrotar. Me voy a ir al suelo. Voy a caer. Y punto número 6. Del callejón sin salida a la libertad. Del callejón sin salida a la libertad. Muchos decimos, ay, tengo un hijo que no cambia, que es complicado, tengo un problema, tengo una deuda que creo que con esta deuda voy a morir. ¿Sí? Es una deuda impagable. Y pensamos que nuestros problemas van a ir con nosotros a la tumba, que estamos en un callejón sin salida. Pero el Señor dice, si estás en un callejón sin salida, yo te voy a dar la libertad. Yo te voy a liberar. Si tú ya no soportas el sufrimiento, si te sientes como medio muerto, el Señor es especialista en levantar muertos. El Señor es especialista en volver a dar vida. Entonces, vale la pena
pasar este proceso de 6 pasos, porque si usted está en un callejón sin salida en esta fecha, 9 de enero, pues el Señor le va a ir otorgando libertad, porque Él es fiel y Él es justo. Y el último versículo, Juan 14, 12. Jesús en su ministerio hizo muchas señales, muchos milagros, dio de comer a la gente, sanó a los ciegos, al paralítico. Y Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, verso 12, dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Jesús dijo: si ustedes creen en mí, si ustedes tienen fe en mí, que yo hice milagros, señales, prodigios, ¿sí? Si ustedes creen en mí, ustedes que son mis seguidores, también podrán hacer milagros y harán aún cosas mayores. Entonces, miren qué importante, ¿no? Que el milagro viene como intervención, mano de Dios directa al mundo natural, pero también Dios nos da a nosotros una responsabilidad de hacer milagros. Yo no le puedo decir a Dios: Dios, necesito un milagro, necesito un trabajo, dame el trabajo, ¿no? Y que Dios baje y ponga el anuncio y me escriba la hoja de vida. No, esa es mi parte. Parte del milagro tengo que hacerlo yo. Tengo que salir a buscar ese trabajo. Tengo que moverme, tengo que buscar opciones. Esos son los 6 pasos. Los 6 pasos o las 6 fases que vamos a estudiar cada una de estas a profundidad las próximas semanas. Y quiero dejar con ustedes 1 Tesalonicenses 5:24, que está en su hojita al final. El que los llama es fiel y así lo hará. Dios no es mentiroso. Dios no es mentiroso. Si Dios le prometió a usted darle un milagro este año, Dios lo va a hacer porque Él es fiel. Porque Él es fiel. Si usted quiere un milagro, yo estoy seguro que también quieren sus amigas, sus conocidas. Tráiganlas, porque ellas también merecen la gracia y el favor y el milagro de Dios para sus vidas. El mayor milagro es que el Señor transforme nuestro carácter. Nuestro carácter. Si eso sucede al final del ciclo, ha sucedido un milagro. A veces esperamos que el ciego abra los ojos, el cojo camine, ¿sí? Pero el mayor milagro es que Dios transforme nuestro carácter. Y el Señor lo va a hacer. Que Dios nos bendiga.